Bueno, en este segundo video vamos a trabajar sobre qué es un problema social y cómo construir preguntas de investigación en relación a esas temáticas. A ver, la primera cuestión que tenemos que pensar es que lo que aparece frente a nosotros como un problema social es justamente eso, algo que aparece frente a nosotros como un problema social, es decir, que ha sido construido por diferentes actores sociales como problema. Una manera de ir hacia atrás para deconstruir esa cuestión es pensar que todas las situaciones podrían ser temas, ¿sí? Temas de la sociedad, esa sería la manera en que uno podría referenciarse, y nos podríamos preguntar por qué algunos temas que circulan en nuestro cotidiano, que circulan en lo social, logran convertirse y aparecer para la sociedad o para determinados sectores sociales como un problema para esa sociedad. El término problema está asociado en nuestras representaciones a la idea de una solución. Entonces, en general, cuando alguna cuestión logra instalarse como problema social, inmediatamente se activan posibilidades de solución sobre eso. Esa es una dinámica política de construcción de lo que también se denomina la agenda pública. Si vamos a algún ejemplo, cuando algún sector político quiere instalar uno de los temas que le preocupan o el que tiene intereses como tema de la agenda pública, lo que intenta es, por ejemplo, ir consiguiendo visibilidad acerca del tema, entonces asociarse con medios de comunicación para eso, hacer lobby en el ámbito legislativo para conseguir entonces también participación del ámbito legislativo, y sumar otros actores, colectivos, organizaciones sociales, para que también hagan demanda en torno a ese tema en términos de problema social. Aquellos que logran instalar un tema como problema social, logran instalar en gran medida cómo va a desarrollarse la solución acerca de ese tema. Siempre hay disputas, por supuesto, y son muchos los actores involucrados. Pero pensemos en un ejemplo. Muchas veces sobre este tema voy a utilizar ejemplos de la política y de lo que ha sucedido, sucede recientemente, porque suele ser, desde mi punto de vista, bastante gráfico. Se dan bastante desnudas esas relaciones de poder por la instalación de un tema como problema. Si nosotros pensamos la cuestión de la deuda externa, ¿sí? La deuda externa, cómo aparece enunciada como problema para algunos y cómo aparece enunciada como problemas para otros. Según los componentes de la enunciación acerca de la deuda externa, es decir, por ejemplo, el Fondo Monetario nos quiere conducir, entran sobre la soberanía de nuestro país, es una deuda contraída ilegítimamente, es decir, todos esos argumentos la colocan en la agenda pública con ese contenido, desde ese sector. Por lo tanto, esos contenidos implican de alguna manera los primeros pasos que deberían tomarse en coherencia con esos argumentos. Por ejemplo, el no pago de la deuda externa, crear un juicio, una instancia en el Congreso para la revisión de la legitimidad de la adquisición de esa deuda, etc. Vamos a otra posición. Aquellos que dicen que esa deuda era, por ejemplo, la única forma de financiar la situación que tenía el país, por deudas que teníamos previamente, por manejos previos que no correspondían, etcétera, van colocando esos argumentos y también queda implícita una parte de la solución. Es decir, hacerse cargo de esa deuda, pagarla, pagar todos los intereses que correspondan, no hacer ningún tipo de revisión sobre cómo fue obtenida, y así podríamos avanzar en esos argumentos o dar también otros ejemplos. Un ejemplo que suelo utilizar también tiene que ver, por ejemplo, con la definición acerca de la problemática del trabajo en los jóvenes. Yo me dedico al estudio de cuestiones de juventud. En la agenda pública hay una denominación en la que suelen aparecer las posiciones de los jóvenes, que tiene que ver con aquellos que aparecen estadísticamente como ni trabajan ni estudian. Por un lado podríamos ir a revisar cómo se construye esa estadística y por qué se llega a esas conclusiones, pero no es el punto en este momento, sino cómo
logran algunos sectores instalar que existe un sector poblacional denominado ni-ni. ¿Cuáles son los argumentos que construyen esa idea del ni-ni? Por un lado podríamos tener aquellos que dicen que son personas que ni estudian ni trabajan y por lo tanto no hacen ninguna otra actividad. Y entonces una propuesta para ocupar el tiempo productivamente de esas personas podría ser, por ejemplo, ¿sí?, un servicio militar voluntario, podría ser generar algún tipo de actividad programada sobre ese sector, y siempre ahí pensando en que el no tener trabajo o el no estar estudiando es una responsabilidad del individuo. Es una idea de que estarían dadas todas las condiciones en la sociedad para que uno estudiara o trabajara, pero que esas personas parece que casi voluntariamente han elegido no realizarlo. Cuando uno piensa y construye un problema en términos de que fuera un problema individual, la solución entonces también va a ser de responsabilización individual. Es el sujeto el que tendría la capacidad por sí solo de resolver esas situaciones. Entonces, por ejemplo, hay mucha oferta de cursos de capacitación para los jóvenes, como si la capacitación en temas laborales, que igual las capacitaciones siempre pueden ser útiles, pero como si eso fuera a resolver el tema del empleo juvenil. Otra perspectiva, ¿sí?, genera otros argumentos para comprender las situaciones de esas personas que aparecen en la estadística como que ni estudian ni trabajan. Por un lado, se deconstruye cómo fueron construidos esos datos, muchas veces tiene que ver con que no se estudió ni se trabajó a largo plazo, pero sí por pequeñas fracciones de tiempo. Después suelen invisibilizar las tareas de cuidado y de trabajo doméstico, entonces podemos dar cuenta de esas situaciones, y particularmente si pensamos en la cuestión del empleo, podemos pensar que no es que faltan capacidades en los jóvenes, sino que lo que hay es una falta de demanda de fuerza de trabajo. Y entonces ahí las políticas que diseñaríamos tendrían que ver con ampliar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones de trabajo para que entonces la persona individual, con su voluntad, por supuesto, y su responsabilidad, tuviera las posibilidades en un marco de posibilidades construidas socialmente. Bien, espero que ambos ejemplos, tanto el de la deuda externa como el de la posición de empleo, nos permitan entender cómo hay múltiples actores y disputas de poder para instalar un tema y definirlo como problema social, y que por lo tanto logre instalarse en la agenda pública, y a partir de eso se ocupe el Estado, se ocupen los medios de comunicación o diferentes actores sociales. Entonces, otra cosa a recalcar es que la definición de un problema social siempre es una definición colectiva. Participan muchos actores sociales. Puede estar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, movimientos sociales, partidos políticos, iglesias. Espero que ustedes puedan pensar muchos ejemplos de temas que no eran visibilizados como problema y que a lo largo del tiempo o en los últimos años se han instalado como problema social, y analizar un poco cómo es que eso ha sucedido. ¿Por qué explicamos esto? Porque cuando nosotros estamos pensando una pregunta de investigación, en este caso este año nos estamos concentrando en la pandemia, no tenemos que generar preguntas de investigación que estén, como digo yo, sobre el titular del diario. Es decir, no tenemos que generar una pregunta de investigación que asuma ese tema como problema social. Nuestra pregunta de investigación es ver cómo ese tema llegó a construirse como problema social, ¿sí? Esa sería una buena apuesta de reflexión desde la antropología. Es decir, desnaturalizar que el tema sea un problema social y analizar, investigar cómo llegó a convertirse en un tema de tapa de los diarios, cómo llegó a convertirse en un tema de agenda pública. En el caso que nos ocupa, nos podríamos preguntar qué es lo que define a la pandemia como problema social. Según los elementos, ustedes podrán ver las diferencias, los noticieros nos están bombardeando con muchas de esas cosas, las diferencias de las políticas que van tomando cada país, cada líder regional, eso tiene que ver con cómo construyen esa definición de la pandemia como problema, a quienes responsabilizan, a quienes hacen parte de esa definición del problema. Entonces,
la pregunta de investigación, ¿sí? El objetivo que ustedes van a querer construir en su grupo específico, tiene que ser alguna particularidad de lo que nos está sucediendo con la pandemia que nosotros queremos conocer. Y si lo que les interesa conocer está definido como problema social, una posibilidad de objetivo específico es deconstruir ese problema social. Es decir, preguntarnos cómo llegó esos argumentos a aparecer como problema en la sociedad, por lo cual se están ocupando diferentes agentes del Estado, por ejemplo. Bien.